es una persona que no solamente ha estudiado el tema de la lucha contra la corrupción, lo ha ejercido en la práctica en el servicio público, sino que además es una ferviente creyente en estos temas y en la centralidad que la lucha anticorrupción tiene si queremos un país simplemente viable, simplemente vivible. Yo te saludo con mucho gusto, Muna, y te agradezco tu tiempo y tu disposición para participar en este diálogo jurídico. Muy bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Te saludo con el mismo afecto y te agradezco mucho la invitación para estos temas de investigación. Y bueno, pues qué mejor con un colega que también ha participado en muchos años de su vida profesional en temas vinculados a estas áreas. Gracias. Oye, a ver, tú fuiste protagonista de una investigación importante, un caso que llamó mucho la atención en términos mediáticos y que tenía, pues ya nos lo explicarás tú, pero creo yo una gran repercusión simbólica respecto a un desaguisado, a hechos de corrupción que, digamos, para efectos mediáticos se conoce como la estafa maestra, pero que estoy seguro que ya con tu conocimiento detallado y profundo nos lo explicarás mejor, porque si no entiendo mal, involucra a funcionarios o exfuncionarios federales, pero también locales, centros universitarios, una serie de mecanismos a través de los cuales vehicularon recursos que luego dispersaron y a la postre, creo que no exagero si digo que al día de hoy no sabemos bien a bien dónde están esos recursos, o quizá tú lo sepas y tal vez nos lo puedas compartir. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, si fueras tan gentil de ilustrarnos en este punto, ¿qué es la estafa maestra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la estafa maestra? La estafa maestra es un modus operandi, yo así lo establezco como tal, en la cual se utilizaron esquemas de simulación fraudulenta para eludir licitaciones públicas y efectuar contrataciones directas, aprovechando la ley de adquisiciones. Estas contrataciones de manera directa con diversos proveedores creados para esta finalidad con toda la intención de desviar el recurso. ¿Por qué lo digo? Porque derivado de las investigaciones aparecieron, parte de los resultados fueron las empresas inexistentes o vinculadas. En unos casos emitían comprobantes fiscales únicamente, pero no contaban con todo lo que es la infraestructura para poder producir, comercializar o que pudieran amparar sus facturas, ¿no? Y en tal caso emitieron facturas que se presumen con operaciones inexistentes en una asociación diversa de vínculos entre varias de ellas que derivaron y generaron, propiciaron una triangulación de recursos públicos que, bueno, muchos de ellos inclusive fueron fuera de este país. ¿Cómo se revela? Pues a través de una red, una estructura de poder creada para este fin, en la cual funcionarios diversos tuvieron cada uno un papel fundamental, un rol, y en esta red de vínculos, personas físicas, personas morales, los proveedores, bueno, pues utilizaron en estos esquemas a algunas universidades públicas, institutos de educación superior, tecnológicos, politécnicos y algunas dependencias y entidades de gobiernos estatales para estos temas. O sea, muy articulado, muy creativo, ¿no? Porque pues fue algo que no esperaban que se pudiera descubrir. Oye, ¿cuál era el origen de los recursos? ¿El dinero de dónde provenía? El recurso es de origen federal. En el caso de las dependencias SEDATU y SEDESOL que nos tocó revisar desde 2013, 14, 15, 16 y las que dejé yo iniciadas en 2017. Y en otros casos, que aunque no es el caso de la estafa maestra, utilizaban algunos esquemas similares que tienen que ver con Zagarpa y otras instituciones vinculadas, donde lo que resalta es el uso de los recursos públicos para uso social
para el campo, para distintos programas sociales supuestamente que debían ser utilizados para una vida mejor, para propiciar mejores condiciones de vida. Entonces son recursos públicos absolutamente en el cual se contrataba esta presunta, ¿no?, simulación o prestación de bienes y servicios. Y estamos aproximadamente hablando de qué cantidad de dinero en lo que tú pudiste revisar, en el trabajo que tú hiciste de investigación. Fíjate que hasta donde yo me quedé eran cerca de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. O sea, pero de la información, perdón. Escuché bien, 7,000 millones de pesos. Impresionante. No, impresionante, porque eso es lo que pudimos constatar. Había recursos que ya no se auditaron muchos en estos años, otros que se han auditado y no se han hecho la denuncia, que es el mismo esquema, el mismo modus operandi, y muchos otros que por supuesto quedaron a la deriva sin la fiscalización correspondiente. Estamos hablando de un mundo de dinero, Miguel, en un país donde lo que más se requiere es el recurso para ser aplicado precisamente ese tipo de programas para los que eran destinados. Oye, pero en relación a esto, cuando tú me dices, bueno, esa cantidad es en relación a lo que se pudo revisar, a lo que se pudo auditar, a lo que se pudo constatar, pero podríamos suponer, solamente por hacer este ejercicio, que habría más recursos desviados. No, por supuesto, muchísimos ¿Sí? más. O sea, ni siquiera podríamos hoy, no tengo los elementos para poder decirte, cuantificarlo, pero por supuesto que hay. Lo sé por las personas que se acercaron a mí a informarme. Hoy mismo muchas personas, y les agradezco que supieron que íbamos a estar en tu programa, inclusive me mandaron correos con algunas denuncias. Muchísimos esquemas que vienen desde años anteriores, que yo me he puesto a pensar y creo que empezó a generarse mucho desvío a partir quizás de 94 y 95, cuando empezó esa intensidad de recursos para, a partir de la aparición de lo que fue el EZ, y poder aportar o apoyar con diversos programas sociales. Pero digamos que del 2000 y pico para acá se establecieron muchísimos recursos que fueron desviados a través de Pemex, a través de Comisión Federal de Electricidad, y que bueno, no me ha tocado revisar, no pude revisar, no supimos, y que bueno, pues las condiciones que se generaron en esos momentos pues no lo han permitido y seguramente no se va a poder hacer. Oye, usaste una palabra que me interesa mucho porque creo que explica un poco la mecánica del funcionamiento de esta red de extracción de recursos públicos, triangulación. Es decir, había un origen federal, usando la ley de adquisiciones, con la excepción que permite para no licitar ni hacer invitación restringida ni nada, se vehiculaba a universidades públicas, algunas de los estados, ¿verdad? Entiendo que en las entidades federativas funcionaba este mecanismo, y de ahí las universidades, ¿qué hacían? Lo canalizaban a estas sociedades pantalla, estas personas jurídicas creadas ad hoc, pero que no tenían una estructura apropiada y propicia y una experiencia para prestar el servicio. Mira, las universidades fueron utilizadas inicialmente para la triangulación firmando estos convenios. No fueron todas porque elegían, yo le digo que es como una franquicia, elegían con quién sí podían trabajar y quién se prestaba a esos actos deshonestos. En el transcurso de las revisiones que son públicas, son informes públicos, muchos de los que participaron, al sentirse no solamente descubiertos, sino que revelaron en ellos eso que es muy importante, ¿no? Esa parte de vergüenza que te da, al saber que hiciste algo indebido y que no era un recurso público, ¿no?, para otros fines, nos informaron que el recurso llegaba para ellos únicamente para que lo trasladaran a las empresas que les habían indicado o que les indicaban para el pago. Es decir, la dependencia, entre comillas, porque no la dependencia, sino el grupo de funcionarios, buscaba a la persona, al rector, al titular del instituto o entidad, le informaba cómo iba a ser este esquema. Por supuesto, un 8% para ingreso propio, que ese era el incentivo que les hacía en muchos casos firmar, y otros que bastante pillos y bastante listos crearon sus propias empresas para entonces hacer o simular actos de contrataciones y servicios.
en contubernio con estos funcionarios. ¿Qué pasaba? Que al ser proveedores ficticios, inexistentes, únicamente se hacían los pagos de las facturas a quienes ordenaban y a cambio les entregaban una supuesta acta de entrega-recepción y les daban, ¿no?, en los documentos que si llegábamos nosotros, era una maravilla, ¿no? Si llegan los de la auditoría, no te preocupes, aquí está todo ordenado. Y entonces ese esquema o esta triangulación, al recibir el dinero en la universidad, lo trasladaba a la empresa que le habían señalado los funcionarios involucrados, y en su caso también estaban involucrados los proveedores, porque había para cada universidad o para cada una de las áreas, había una persona que era el enlace. Y a partir de que depositaban o transferían el recurso al primer proveedor, este a su vez volvía a transferirlo a un segundo y el segundo hasta un tercer proveedor. Inmediatamente, ni siquiera en muchos de los casos, trasladaban el IVA a las autoridades fiscales. O sea, era un esquema de que se va el dinero, tú lo vas triangulando, ¿no? Que esa es la palabra que se usa en este lenguaje, para llegar a empresas totalmente ajenas. Y esa última o tercera empresa, pues de repente desaparecía, ¿no? Entonces, o algunas que sí se quedaron con el recurso, pues nunca pudimos saber nada de ellos. Aquí el tema tan interesante resulta la omisión tan grave en que incurrieron los funcionarios tanto del SAT, los propios de la Secretaría de la Función Pública, los OICES, porque año tras año, a pesar de que nosotros lo denunciábamos para poder evitar esa serie de actos o poder conocer hasta dónde llegaba la última ruta del dinero y que ellos pudieran intervenir, no lo hicieron, ¿no? Entonces era esa triangulación que se hacía. En las últimas que realizamos en 2016 inclusive, hubo cerca de 700 millones de pesos que salieron en efectivo a diversas domicilios de diversos países también. O sea, es una red muy bien organizada, muy creativa y que se iba transformando, maquinando actividades diversas para que no pudiéramos seguir la pista. 700 millones en efectivo es un mundo de dinero. Digo, y no es nada si vemos dónde está o sea, ni siquiera sabemos dónde está el dinero, ¿no? O sea, esta maquinación que lucubraron para este desvío del recurso, pues contenía todas las áreas, pero eso no lo podrían hacer solos. Tendría que haber el que transporte el efectivo, el que hace los trámites, el que crea las empresas, los notarios involucrados, los que deciden no auditar, los que deciden no fiscalizar en el ámbito fiscal, los que deciden no hacer nada en los órganos internos de control, los que también siendo órganos internos de control informan que no hay sanción ni hay ninguna irregularidad, lo que no hizo la unidad de inteligencia financiera. Entonces, todo eso pues allanaba el camino para que todos pudieran perfectamente realizar esos actos. No había ningún medio de contención. Eso es algo muy, muy triste, pero esa es la realidad que permitió que año tras año siguiera este mismo esquema. Es muy triste, lo dijiste muy bien. A ver, digamos, tu experiencia es a partir de que tú eres servidora pública, estabas en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Es Sí. esto correcto? Es correcto, sí. Cuando ustedes hacen la investigación, presentan los informes, me imagino que acompañados de las correspondientes denuncias, etcétera, ¿qué sucede? ¿Cuál es la secuela procesal o en qué queda? ¿En qué momento estamos de la estafa maestra? Mira, nosotros hacemos las revisiones, constatamos los actos. En su caso presentamos, hoy mismo hay cerca de 23 denuncias, si no me recuerdo. Todas son las presentadas por nosotros. No hay ninguna que yo sepa que es adicional a las que nos tocó a nosotros en su momento construir con los dictámenes correspondientes. Y lo que pasaba es nada. Esa es la respuesta a esta pregunta tan interesante. No caminaban los procesos, nada. No se impulsaban, no se hacían las investigaciones. En el área de inteligencia financiera jamás nos respondieron, no se hizo, por supuesto, ninguna seguimiento de la trazabilidad, de los perfiles, absolutamente. El SAT igualmente. O sea, esa serie de omisiones, pues es lo que pasaba. Y lo que hacían con estos actos era, pues para mí es una complicidad, ¿no? En mi punto de vista de abogado es el dejar hacer. Y el dejar hacer significaba que seguían realizando los mismos actos sin que hubiera alguna autoridad
que estaba facultada para ello y que incumplió con su deber de cuidado. Hoy día, por ejemplo, cuando leo en prensa, resulta que las personas que sí denunciaron están siendo perseguidas y los involucrados, muchos tienen grandes puestos en gobierno, muchos están muy cómodos disfrutando del dinero desviado, y entonces uno se preguntaría, ¿por qué no se ha actuado en contra de todas estas personas que con su omisión permitieron y propusieron acciones? Oye, en seguimiento a las 23 denuncias, ¿alguna llegó a judicializarse? Bueno, ahora se están judicializando algunas, ahora apenas desde el año pasado, ese año, no me acuerdo si el año pasado, a partir de la creación de la Fiscalía General formalmente, Sí. y entonces hemos colaborado el equipo que llevó a cabo estas revisiones con ellos en los momentos en que hemos sido requeridos, y bueno, estamos esperando a ver cómo caminan y cómo suceden los hechos. Pero judicializar en sentido estricto en la parte legal significa para mí que está encaminada la investigación, ya van a la siguiente etapa, ¿no? Pero los otros actores no los veo asomarse o no los veo en este entorno. O sea, ¿qué pasa con todos los actores, los proveedores, los rectores que estuvieron vinculados de alguna manera, aquellos que crearon empresas para tener beneficio también de este mismo recurso, los órganos internos de control, muchos de los personajes que exculparon y exculparon a los funcionarios aquí involucrados, pues no sucedió absolutamente nada, incluso muchos de ellos siguen trabajando, y entonces yo creo que falta un gran tramo por caminar, ¿no? ¿Qué pasaba también? Presentábamos los informes y tampoco se veía por parte de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Vigilancia, por quien pudo en su momento hacer algo para que sucediera, absolutamente nada. Entonces, bueno, uno hacía la parte que le corresponde, pero hay cosas que ya no están en las manos de uno. Oye, fíjate que esto es muy importante porque la institucionalidad necesaria para llevar a cabo una lucha contra la corrupción efectiva y prevenir o investigar y sancionar este tipo de hechos, yo creo que en México la tenemos. Ajá. Si tú haces el recuento institucional formal, quiero decir, tenemos leyes, tenemos temas penales, tenemos ley de responsabilidades, tenemos auditoría superior, tenemos OICs, tenemos incluso algo que suena, al menos, digamos, en el papel suena impresionante, que se llama Sistema Nacional Anticorrupción, incluso con un comité de participación ciudadana, con una integración plural de los órganos colegiados que deberían de articular políticas públicas sobre este tema, etcétera. La pregunta es, ¿qué falta entonces? Es decir, porque si se da aviso, se presentan las denuncias, no estamos hablando de un año, porque nos remontaste a los años 90 incluso. Es decir, ¿qué falta? ¿Qué observas ahí? Y además no estamos hablando tampoco, y esto hay que dejarlo muy claro, no estamos hablando de un solo partido político. No, Yo claro. creo que aquí la corrupción es transversal y el partido político que diga que en su interior no hay personas involucradas en la corrupción, está mintiendo. Lo digo con todas sus letras, ¿no? Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo aprecias esto entonces? La corrupción es de las personas que conforman las dependencias, las entidades, los partidos políticos, los que en su momento son los que ejecutan estos actos. Yo creo con mucha contundencia que la corrupción no tiene que ver nada más con voluntad política. Si tú llegas a un puesto únicamente para ver qué negocios hay o qué beneficios tienes, pues ya desde ahí tú estás sesgando la razón por la que vas, y eso permite que otras personas vinculadas o tú mismo sean un conducto, el canal para que se puedan realizar este tipo de actos. Cuando hablamos de por qué suceden o por qué con esta red que tú acabas de mencionar, o sea, yo creo que tenemos una
estructura legal fuerte, coincido contigo absolutamente. Tenemos órganos internos de control. Mira, en algunos países del mundo donde me ha tocado colaborar y tenemos colegas en común, se impresionan cuando les platicamos el número de personas que colaboran en cada una de las dependencias vinculadas a la fiscalización, a la auditoría preventiva. O sea, en todo el país se quedan impactados. Con tanta gente, ¿por qué sigue habiendo este tipo de corrupción? Pues porque las personas, primero, no son los mejores perfiles ni los apropiados, son los cuates de quienes lo colocan. Son favores que reciben o son personas que son serviles al gobierno, al municipio, a la entidad. En este caso, no podemos ver cómo los mismos contralores de años anteriores persisten ahorita, por ejemplo, en muchas áreas. Como contralores vinculados a esto tienen... Entonces, puede ser todo ese sistema que permitir y castigar al que quieren de verdad castigar. Los demás pues salen de la jugada, ¿no? Y entonces los perseguidos resultan ser otros. Entonces, si tú tienes una estructura de primera, pero las personas no son idóneas y no saben cómo realizarlo o se sujetan a lo que les dice el titular, pues nunca van a auditar. Yo decía en las universidades, por ejemplo, en las primeras públicas, ¿quién nombra a los contralores? Pues el rector, en la mayor parte. Hice un análisis, hoy no lo tengo en mente, en otra ocasión lo podemos ver. ¿Cuántos? Porque cada universidad es distinto su esquema de creación, algunas por decretos de creación, otras tienen junta de gobierno, otras patronato, en fin, no todas son en el mismo esquema. En la mayor parte de los contralores los colocaba el rector. Yo no me veo, no sé si tú te imaginas a un rector diciendo, a un contralor diciendo, no, pues vamos a iniciar el procedimiento al rector, porque pues, de él lo va a correr, lo va a quitar, ¿no? Y entonces ese es el tipo de acciones que enturbian el deber, la función pública. Si todas las personas tuvieran independencia, tuvieran conocimiento y de veras realizaran su actividad, la Secretaría de la Función Pública no es preventiva. Bajo ninguna circunstancia, y alguien que me lo quiera decir que sí es, que me dé los elementos, con datos. No solamente no es preventiva, ni siquiera saben cómo auditar la mayor parte de los compañeros. Te dicen, no tienen los recursos, no tienen los equipos, no tienen la papelería, rebajan los tiempos porque ya no les alcanza, no hay recursos y los propios recursos son para otro tipo de actividades. Entonces, cuando empiezas a ver todo ese entorno y ves un sistema nacional anticorrupción no solamente paralizado, sino sumiso durante todos esos años, a partir de el 2015 creo que fue, si no corrígeme por favor, su creación, pero a partir de 2016 que se empieza a construir formalmente, pues por eso personas como Luis Pérez de Hacha y como Irene Levy, pues lo dejan. No puedes tú, ciudadano, quedarte callado ante tanta corrupción. Se supone que la presidencia recae en esto que tú acabas de decir. ¿Dónde has escuchado su voz en estos días? ¿Dónde has escuchado en los anteriores días? ¿Dónde hemos visto alguna actuación? Sumisos, tristemente. Hoy usó una palabra mucho el presidente que me gustó, abyectos, y esto también es algo que, como él dice, no se debe hacer, pues. Entonces, ellos fueron nombrados para algo, pero lo que quieren es cuidar su chamba, y cuidar la chamba, pues tiene un costo. Tiene un costo, sin duda. Quiero que me pregunten a mí y a todo mi equipo, por supuesto. Entonces, tienes que elegir, y las elecciones de vida hablan de ti, Miguel, hablan de tu prestigio, hablan de tu trayectoria. Que sigan cobrando, pero mientras cobran, y nos ha costado muchísimo dinero al país, ¿cuánto dinero se gastó en hacer eventos, congresos, para ver qué era corrupción, el sistema nacional, cómo iba a ser, la nueva ley? Bueno, déjame decirte que ni siquiera tienen acceso a cuestiones financieras ni de seguimiento en cuestiones bancarias de la bancaria, porque la ley asumen los bancos, te dicen, no, pues no, las entidades no están en la ley de... ¿cómo se llama? La ley de crédito, recuérdame el nombre de... Ley de instituciones de crédito. Esa, que ahí establece que son la Procuraduría, Hacienda, la Fiscalía, la Auditoría Superior de la Federación, y que hasta que no se reforme, cuando la ley general establece que cualquier ley que se contraponga, pues no va a ser, lo dice claramente, no lo tengo en la mente, ¿no? Sí, que se contraponga será, pues se privilegia la del sistema nacional. Yo no he visto a nadie que interponga una controversia constitucional para que se aclare eso. ¿Por qué no se quieren pelear? Cuando te dicen, no, es que nos dice, entonces
todo eso es lo que no funciona. No sirven, ni funcionan, ni les interesa realmente hacer un papel digno en el sistema de participación ciudadana. No hay una sola voz, no hay una articulación. Los estados, las entidades de fiscalización, las contralorías, sueltas, queriendo ellos hacer las cosas, pero pues nadie les dice ni les dan información. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Todo mundo tiene que hacer lo que a lo mejor la mayoría haría. Cuidar el trabajo porque de ese vive. Y de ese vive su familia. Oye, yo estoy identificando, por un lado, en este comentario, falta de capacitación, es decir, el personal tiene que estar preparado, tiene que saber, tiene que conocer la materia de la lucha anticorrupción, por un lado, y en otro momento también lo que estoy identificando en tu comentario es que desde los poderes que son los revisables, déjame ponerlo así, ¿sí? Se coloniza la institución, es decir, claro, se ponen a sus cuates, se ponen a gente incondicional, claro, y de esta manera todo mundo, digamos, aunque formalmente las leyes existan, pues claro, luego en la práctica no pasa nada. Es así, y fíjate, digo, lo saben todos los que nos escuchan y nos van a escuchar, o sea, no es algo nuevo. ¿Por qué cambian de gobierno y automáticamente cambian de auditor estatal y de procurador, ¿no? Casualmente renuncia el fiscal casualmente. Cuando tendría que ser un órgano o una institución independiente, ¿no? Las instituciones deben ser fuertes, no débiles, porque saben, ya es un entendimiento, ¿no? Son valores entendidos. ¿Por qué entonces cuando llegan a esos puestos el que había sido de finanzas, el que había sido presidente municipal, el que había venido de diputado federal, ¿cómo pueden llegar a esos puestos personajes que no conocen ni siquiera de esto, pero que además tienen una vinculación con algún partido? O sea, tú ya sabes que a eso van. Entonces, bueno, eso se ha permitido y no va a poder cambiar si no los cambian las personas. Yo espero algún día y que la vida nos lo permita ver, un Estado que sí trabaje para sus ciudadanos, que permita que los mejores perfiles se encuentren ahí y que deje a las instituciones correr y fortalecer para que vean cómo sí se puede hacer bien las cosas, cómo el recurso, porque recurso no ha faltado, recurso, imagínate con todo lo que se ha desviado en tantos años, cómo tenemos un país dentro de todo bien, hay desarrollo, ha habido muchas mejoras. Tenemos también que ver lo positivo. Imagínate que no se hubieran desviado todos esos millones. Pero el mismo sistema lo hace. Tú dirías, o yo me he preguntado, ¿de qué viven todos los exgobernadores de este país? ¿De qué viven todos los que dejaron la política hace años y viven muy bien? ¿De qué viven todos los que estuvieron muchos años y dejaron de ser? O sea, ¿de qué los contratarían? Salvo honorables personajes que tienen el expertise para estar. Pero entonces el mismo sistema te hace que esto suceda. Es un sistema y el sistema está integrado por las instituciones proclives a dejarlo, pero por las personas que también entran. Las personas que no estamos en esto nunca nos van a expulsar, ni siquiera alcanzaríamos a llegar. Y muchas organizaciones sociales que también han sido beneficiadas en silencio cómodo, porque a cambio de eso pues, tienen recursos que les asignan, están muy cómodos en sus actividades y no se meten. Entonces sí hay una serie de intereses más allá que el combate a la corrupción. Esa es una realidad y no la vamos a poder cambiar en un entorno pequeño, sino cuando de veras hay una reingeniería de este país y que se asuman otro tipo de acciones para luchar contra la impunidad. En esa reingeniería, te pregunto, ¿cuál sería, en tu criterio, el primer paso que habría que dar? Es decir, en lo institucional, ¿cuál verías que es la llave que podría ir rompiendo esta cadena de impunidades, esta inercia ya histórica? Porque si nos remontamos a los años 90, pues imagínate, estamos hablando de 3 décadas. Claro. ¿Cuál sería el elemento que en tu experiencia, en tu criterio, desde el punto de vista de una persona experta como tú, pudiera llegar a romper o a mover un poco las inercias? Mira, la primera que considero yo es colocar de cabeza en cada institución, en cada dependencia, en cada gobierno, a la mejor persona, al mejor perfil. El mejor perfil significa que es la persona que tiene la mejor capacidad y conocimiento, que conoce de ese ámbito
pero que también tiene la cuestión de ética e integridad, que te puede asegurar en este entorno que es alguien que no va con la idea de cobrar lo que tuvo que pagar en una campaña o que le prestó al compadre o que tiene una constructora. O sea, gente, personas que sí quieran trabajar en el gobierno porque les nace esa voluntad, porque es cierto, servir en el gobierno es dejar media vida. O sea, no es un horario de 6 horas, no. Y sin ningún interés, esa es la primera. Los mejores perfiles, pero no puedes dejarla más los que son muy honorables porque entonces no tienen las capacidades y se los comen los de abajo. Segundo, asegurarte que los segundos, los que se vayan colocando, tengan la misma viabilidad. Personas con esa expertise, experiencia, y si no la tienen, que tengan la carrera, la afinidad del gobierno, porque no es lo mismo el gobierno que la iniciativa privada, jamás. Claro. Hemos visto cómo salen del gobierno y entran y cómo se hacen las cosas. También en esta cuestión paralela tienen mucho que ver los partidos políticos. Los partidos políticos únicamente apoyan a quien van a generarles un interés y van a ser sumisos. Es otro problema. O sea, la sumisión no te va a llevar a nada bueno en materia técnica, pero quizás en la política sí. Y el tema es cómo vamos a articular que no metan la mano los partidos políticos porque no pueden dejar de existir. O sea, es parte de un Estado. En lo técnico, en lo especializado. En el momento en que meten la mano, se echan a perder las cosas. La Auditoría Superior de la Federación es un ejemplo. Metieron la mano y creo que es la peor institución. No encuentro otra comparada con lo que era y en qué minuto se cayó con ese ámbito y la pandilla que la apropió. Pero ves ahorita otra que es muy buena hasta hoy, yo la veo muy buena y que tiene que ver con la misma especialización, que es Banjico. Banjico hasta hoy es alguien que es técnico y está en su camino. Y qué bueno que no le han dejado meter mano. El día que le metan mano, vamos a ver cómo pasó con la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, la especialización, las mejores cabezas con el expertise. Y algo más que es de la mano es la capacitación. Porque tú, si no estás capacitado, las personas que se dedican a esas actividades no conocen todo lo que es la regulación y la legislación, pues no van a poder caminar. Y otra cuestión que, bueno, ya está muy lejos es, necesitamos adelgazar de veras toda la burocracia que existe en las instituciones para el ejercicio del recurso, porque está basado en la desconfianza. Esa es mi percepción y criterio a través de todo lo que he vivido en más de 25 años en la vida pública. Para viáticos tienes que llenar como 30 formatos y entonces los acabas mandando en áreas de... Bueno, mira, el único lugar donde yo supe, conocí y comprobé que nunca jamás, no solamente no te escatimaron el viático, sino que te lo pagaban en tiempo, era en la Auditoría Superior de la Federación, en la cuestión federal. En todas las demás, tú dices, bueno, son trámites y los mandan sin viáticos a los de policías, ministerios públicos. ¿Qué hacen? ¿Cómo sobreviven? ¿Alguien les paga dónde van? Sí. ¿Por qué? Porque necesitan comprobar, necesitan bla, bla, bla. ¿Por qué los gastos de investigación, si les dan 100,000 millones, comprueban 100,000 millones exactos para comprobar? Entonces, toda esa desconfianza generada, pues, ha hecho burocracia y burocracia, pero que se permite que los que sí van a robar, roben en 3 días. Esquemas que descubrimos en la estafa maestra, en 3 días contrataban, licitaban, adjudicaban, contrataban y entregaban. Oye, dices, qué bárbaro, pero las personas que las tienen en friega, entonces toda esa serie de burocracias. Hoy mismo que leemos lo que antes era el SAI, ¿no? El instituto. Sí. Todo el mundo ha sabido cómo opera el SAI, pero perdóname, los que hemos estado en gobierno, de siempre. De siempre. Yo me pregunto, a ver, ¿quién es el órgano interno de control ahorita? ¿Qué han hecho? Pues ya lo sabíamos. ¿Por qué no hemos actuado? ¿Por qué no hemos implementado los controles para ello? ¿Por qué no se han revisado ciertos actos? ¿Por qué no se ha ejecutado lo que habría que hacer? Bueno, todo eso esquema, pues tendría que conocer la gente que está dentro y cómo poder inhibir esas conductas. Así como esas, ponle en todas las dependencias. O sea, sí es todo un entorno complicado porque no lo quieren ejercer. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, que tendría los elementos y las herramientas para ello, pues yo pienso que se quedó en una hipótesis, ¿no? Hablando en el léxico de investigación. Sin duda, sí, porque hoy en día el Sistema Nacional de Anticorrupción, digamos, en el papel tenía muchas ambiciones y tenía un papel vertebrador, articulador de la lucha anticorrupción, y yo creo que se ha quedado en bastante poco. Hoy lo que se escucha de lucha anticorrupción son algunas investigaciones de la UIF,
la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, alguna cosa de Secretaría de Función Pública, que luego ya se pierde un poco en el ruido mediático y no se sabe si termina en sanciones y si las sanciones son efectivamente ejecutadas para que reintegren los recursos, etcétera. Y parece que está todo muy desdibujado. Ahora, yo creo que, digamos, incluso en la experiencia comparada, tú eres una experta en esto y tienes formación internacional, te has formado en el extranjero, conoces cómo funciona el asunto en Estados Unidos, etcétera. Los incentivos tienen que venir de afuera. Es decir, yo me imagino a la clase política mexicana de cualquier partido, porque yo creo que esto, como te decía, y tú lo corroboraste, es transversal. Pero me imagino a la clase política cómodamente sentada. O sea, cómodamente en esta lógica que tú también lo mencionaste de los valores entendidos. Oye, pues ahorita tú te vas a estar ahí unos años, te toca a ti, al rato pues me toca a mí, ¿verdad? Vamos disfrutando de todas estas ventajas que tiene el ejercicio de la política en México, la disposición de recurso público, y parece que no tendrían mayores incentivos para autorreformarse. En el tema de los partidos, por ejemplo, los propios partidos, lo que hemos visto es un trasvase de personajes. O sea, la persona que estaba en este partido, al rato está en este, sin ninguna vergüenza, sin sonrojarse, vaya, sin que les dé la más mínima pena de decir, oye, estabas en un partido que defendía A y ahorita estás en un partido que defiende B y que no tiene nada que ver y te presentas a las elecciones y en una de esas hasta te eligen, ¿verdad? ¿Cómo presionar? ¿Cómo generar incentivos, pero desde afuera? Porque, insisto, que vengan de la clase política lo veo difícil. ¿Cómo aprecias esta cuestión, Mona? Sí, es muy difícil que vengan de la clase política porque acabas de enunciar sus características. Esas son las características. Las vemos y ya sabemos. Y la única presión que yo creo que sería es de veras de los ciudadanos, pero de los ciudadanos realmente unidos. Lo vemos en otros países, tú lo acabas de decir, mucho en Europa, por ejemplo, bueno, también ahora en Estados Unidos con los temas vinculados a la cuestión de discriminación. ¿Por qué la gente se une y por qué la gente se exige? Y mira, yo creo que eso tiene como raíz la falta de educación y de información que hemos carecido durante una larga noche, dijo algún exgobernador de Chiapas, sí. La larga noche de la educación, la negra noche de la educación. Somos un país en la que hacia el sureste la educación es sumamente escasa. La gente lucha por sobrevivir a como puede, no hay información. Los medios de información, los medios que pueden darles la herramienta para tener un análisis distinto de la realidad y despertar a una vida, que es no la que han visto en esa parte a la gente de pobreza, no la tienen porque están controladas por los gobiernos, porque hay control de medios, porque los maestros no han hecho la labor que han hecho, porque tenemos una Secretaría de Educación que yo creo que desde 1990, no tengo idea ahorita, pues, no ha hecho la parte que le toca. Y lo mismo inclusive ahora, hoy mismo con este tema de la pandemia. Entonces, un pueblo sin educación, pues estamos en manos de lo que nos digan, lo que escuchemos, y tú sabes cómo se manipulan los medios y cómo manipulan a las masas y cómo los partidos políticos, cómo las organizaciones beneficiarias de programas sociales los manipulan por caray. O sea, mira, antes de salir de la auditoría íbamos a iniciar una auditoría en Zagarpa porque había un programa de café que eran, no me acuerdo, vamos a poner que eran 500 pesos por saco. Les daban 200 si querían y el saco se quedaba. ¿Qué hacen las personas? Y si quieren, y si no, ¿qué hacen ante todo este cúmulo? El hambre, la falta de incentivos para vivir contentos. Yo alguna vez decía en alguna conferencia, ¿ustedes creen que existe una vida sin corrupción? Y sabes que me decían que no. Y hablo de personas en ámbitos de personajes o como tú y yo, funcionarios, pues no estoy hablando ni siquiera de esos lugares del sureste, de aquí cercano, en el centro, sí. Nos dijeron, no queremos. Personas, porque ya estamos, pareciera, condenados a que esa va a ser nuestra vida, porque sabemos que si levanto la voz me van a correr, y porque el jefe y la jefa, y el acoso, o sea,
Y dices, sí hay otra vida, pero no tenemos la fuerza. El día que tengamos esa fuerza y se haga ese planteamiento, pero lo veo muy lejano porque es muy difícil sacar a las personas con esa fuerza si apenas tienen que pensar cómo van a comer y a mantener a sus hijos. O sea, no hay medicamentos, no hay comida, la escuela, no hay información, y entonces se vuelve una vida simple y sencillamente como estar. Y para mí creo que es también una cuestión muy grave que se ha acumulado en este país a raíz de tantos años de abandono. Sin duda, es algo lejano, pero hay que seguir luchando porque la única opción que no tenemos es rendirnos. No, Eso jamás. nos debe quedar claro porque perdemos al país todavía más de lo que ya, de todos los problemas que tenemos. Te quiero poner a consideración un tema. ¿Qué Sí. tanto podría ayudar, digamos, la presión, lo digo entre comillas, la presión, pero digamos, o la supervisión o la mirada desde afuera, desde otros países? Porque, como tú sabes, la legislación antifraude, antisoborno, anticohecho, por ejemplo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, tiene alcance transnacional para las empresas de esos países. O sea, si esos países en las empresas detectan pagos irregulares, pagos de corrupción, me acuerdo de un famoso escándalo de Walmart, por ejemplo. Claro. Walmart México, pues, lo cacharon en el corporativo allá en Arkansas, ¿verdad? En Bentonville, lo cacharon que daba lana para obtener permisos para modificación de uso de suelo en México y se armó, se armó un debate enorme. ¿Qué tanto la posibilidad de aplicación allende las fronteras de países desarrollados nos puede ayudar a nosotros para meter un poquito de presión en esto? Fíjate que yo no creo que mucho, porque primeramente pues respetan mucho lo que consideramos la soberanía. En estos temas que en efecto han sucedido, creo que inclusive los grandes temas vinculados al lavado de dinero y otras cuestiones que han sido importantes en lo que México ha hecho bloqueo de cuentas vienen de Estados Unidos y de otros países, hasta donde yo me quedé. De ahí viene toda la información. Yo creo que lo más importante es que lo hagamos aquí, pero te voy a decir algo que de lo que hemos carecido y que seguramente sería un cambio radical. Si para que haya corrupción se necesita que yo no voy a corromper al de Sedatu, ¿no? O al de Semarnat, son mis colegas, o sea, no se van a corromper entre ellos. Se corrompen con los privados y con los demás. El día en que todas las cámaras, en lugar de estar firmando convenios, que la verdad cada vez que los veo ya ni quiero decir, ya no voy a opinar de esos temas, es únicamente para salir en la tele y decir, firmamos un convenio con Perengano, firma y hazte un recuento, alguien que haga un recuento de los convenios firmados en los últimos 20 años. Yo quiero una sola denuncia de alguien que diga, el municipio señor de ahí nos pidió lana, el señor de allá nos pidió, el día que eso pase, aquí está, el señor me pidió lana y aquí está, les va a dar vergüenza. Ya no va a ser tan fácil la pérdida de lana, pero eso significa que sabes que no te van a contratar ahí y que te vas a aguantar hasta que empiece todo a cerrarse. No he visto las Coparmex, a las cámaras de comercio, de turismo, a todas. A nadie lo he visto, a nadie. Entonces, fíjate, el día que el que le pidió el constructor, pues no, y lo estoy denunciando en este momento, que el señor, el jefe de departamento, el de aquí, pero que se haga algo en ese momento, no nada más que se quede en el limbo. Entonces, operaría un cambio distinto, porque yo sí creo que la denuncia social seguida de la vergüenza, a mí me daría vergüenza que alguien dijera, oye, mira, te están pidiendo lana, ¿no? Esa vergüenza no lo quieres ni que la vea tu familia, pero que también haya un inicio de procesos. O sea, no podemos dejarlo, que venga y denuncie y nos traiga la información y entonces, o sea, que sea algo muy preciso y que se empiece a impulsar eso. El papel de las cámaras ha sido muy penoso en este sentido, y lo digo, ni los conozco a los que cambien, cada año los cambian, pero firman convenios, salen en la prensa, salen en el periódico, pagan la inserción y hasta ahí se queda. Eso no es ni rendir cuentas, ni es tampoco prevenir la corrupción. Todos necesitamos estar. Ya sabemos que en la construcción hay corrupción, ya sabemos que en los proveedores, ya sabemos que en muchas cosas. Las bases de datos de proveedores, bases de datos sólidas que tengan que estar no solamente vinculadas, que han entrado a un modelo de riesgo como a partir del SAT, que tú puedas buscar a la empresa Patito S.A. con su RFC y te diga el SAT que sí tiene
que sí tiene, que no está dentro de los inexistentes, además por sus actividades. No lo hay. Entonces, por lo menos sería un primer filtro, porque cuando se crean las empresas fachada, pues las crean en lo oscurito, no las registran, no están dadas de alta ni legalmente muchas de ellas. Hay mucha contubernio de los bancos también, Miguel. ¿Qué has visto? O sea, a mí me encantaría que un día cerraran un banco en este país. O sea, imagínate el día que eso suceda, ¿dónde se fue toda esta lana de tantos años? ¿Dónde se ha ido? Pues por las financieras, ¿dónde están? Entonces, realmente todos tienen un coto de poder y todos quieren ayudar a alguien. Así no se va a poder. Tenemos que abrirnos y que entonces, como en otros países, sepan que es parejo. Y entonces ya cada quien va a asumir su responsabilidad. La empresa que nos mencionabas del municipio de Walmart, pues acaba de pagar, ¿cuántos millones? 8,000 millones de impuestos. Sí, O sea, con todo lo que pasó, no había pagado impuestos. Es una vergüenza. Pero yo digo, a ver, ¿y todos los involucrados para que no pagara impuestos, dónde están? Esa sería la ejemplificación. Imagínate, 8,000 millones de pesos. Bueno, qué bueno que no los pagó antes porque no sé a dónde se hubieran ido. Uf, es un alivio. Vamos a ver la parte positiva. Oye, mencionaste al principio a unos actores que la gente que normalmente nos ve en este diálogo, pues es gente de abogados, gente que se formó en el tema pues estrictamente jurídico, y mencionaste a los notarios. A ver, sí, explícanos un poquito más por qué esta mención. ¿Qué papel juegan los notarios en esto? Los notarios, obviamente los que hemos registrado y que están publicados también en los informes vinculados, es la creación de estas empresas fachada. Las crean sin cumplir con los requisitos y obviamente es un notario a modo, ¿no? Porque no puedes explicarte que una empresa que estaba en el norte y otra en el sur, ¿no? De polo a polo, en Quintana Roo y en Sonora, vamos a poner de ejemplo, o en Chihuahua, pues la haya creado el mismo notario, ¿no? Ha habido tantos notarios en este país. O sea, la creación de estos instrumentos y de estas empresas se prestan a ello. Había algunas escrituras que leímos y, por ejemplo, decía en la escritura, se presenta doña Otilia Martínez, quien dice no saber leer ni escribir y que va a ser la que socia de... Tú dices, a ver, ya desde ahí, digo, sí, pero sabes que es una empresa fachada y que no la registran, es otra de las artimañas, no se registra en el registro público. ¿Y por qué? Porque como ya sabes quién es tu cliente y quién es tu red de corrupción, únicamente la presentas para el expediente, está la escritura en el expediente, nadie verifica. Esas verificaciones que tienen que ver con lo forense, pues no se hacen. Entonces, imagínate cuántas miles de expedientes de compras y adquisiciones hay en este país. Oh, bueno. Imagínate. Me decía algún colega hace unos días que creo que este año, por ejemplo, hay más de 90,000 millones de pesos ejercidos en el IMSS. Imagínate cuántos contratos hay. Sí. O sea, miles de contratos. ¿Cómo los vas a revisar? ¿Cómo los vas a...? Entonces, ahí se van filtrando y lo que vaya quedando es bueno. Entonces, los notaros juegan un papel importante y también cuando no... dan a conocer los avisos a la UIF, por ejemplo. Claro. Todos esos avisos que ellos tienen obligación por actividades vulnerables, todos tienen obligación de hacerlo. Pero bueno, también cuando hablamos de notarios en este país, por supuesto que es una minoría. ¿Dónde se han ubicado la mayor parte? En el Estado de México, creo que unos pocos en Puebla, pero imagínate, ya te está hablando de algo vinculado a una zona, a una sección, a un área, y entonces empiezas a ver todos los programas sociales, cómo se han ido, lo que ha sucedido, pues te das cuenta que hay una red para esto. Entonces sí hay un papel muy importante de todas estas autoridades fedatarias, y bueno, sí hay que decirlo, por supuesto que es un mínimo, ¿no?, de todos ellos, sí. Pero bueno, los que se han prestado, yo iría más atrás. ¿Quién les otorgó el fiat o la licencia, como se llame en su estado, para ser notarios? Y entonces, si hubieran sido los que aprueban un examen, los que se conoce su trayectoria, la ética, fuera otra historia. Va el mismo tema de los funcionarios. Son nombrados a modo, como agradecimiento. Él fue el que me ayudó con este partido, este fue el que me ayudó con el otro, este fue mi secretario, este me cargaba la mochila. Yo los he visto. De los que estoy diciendo, no puedo decir nombres, no debo decirlos, pero así es. Entonces, esos pagos de favores, pues inmediatamente arman cómo van a vivir, porque pues notarios no saben ser, ¿no? Pues, claro. Eso es. Eso es. Oye, una pregunta más.
nos están viendo seguramente muchos estudiantes de derecho, gente que se está formando, gente que tiene ideales, gente que eligió esta carrera porque está convencida de que a través del ejercicio de la abogacía, pues algo se puede cambiar. Quizá tampoco nosotros tenemos la varita mágica, pero Claro. cada uno de nosotros puede aportar algo. Tu mensaje, tu consejo, tu sugerencia desde la experiencia práctica, desde lo que tú has vivido, lo que tú has estudiado. Tú también eres profesora, tienes una vocación docente de años. Piensa que tienes enfrente a estudiantes de derecho. ¿Qué les dirías? Yo les diría como, parafraseando a Kelsen, que no pierdan la estrella ética. Es lo primero. No pierdan jamás la estrella ética. Lana les van a ofrecer siempre por hacer las cosas, porque eso es lo que más hay para salvar la libertad o quedar en alguna cuestión de corrupción. Pero no van a poder dormir tranquilos nunca más. Esa es la percepción que yo tengo. No pierdan la estrella ética, capacítense, que por cierto con Comply, con nuestra colega Imelda Álvarez, Sí. tenemos un curso que inicia el 30 de septiembre de investigación interna. Necesitamos capacitarnos, pero necesitamos también de que tengamos la conciencia del papel que vamos a jugar. O sea, no que nos contraten para quedar bien y para servirle a un grupo o no, hay que hacer bien las cosas, porque somos el ejemplo de nosotros mismos, del entorno, de la sociedad y replicar esto. Y otra cosa importante es que denuncien lo que sepan. No tienen que denunciarlo con su nombre y apellido, porque también, digo, hay que cuidar su trabajo y todo lo demás, pero yo sí creo que ayudaría mucho porque a veces nos vemos en dilemas éticos que no sabemos cómo atender y qué hacer. Y cuando estamos ante un dilema ético, sabemos que algo está mal y únicamente estamos buscando el canal para ver cómo vamos a poder aportar o ayudar para que esto no suceda. No dejen de hacerlo, yo es lo que creo. Uno, no perder la estrella ética, jamás de vista, quitarse las tentaciones del camino, porque si hay mucha lana en esta materia, en todo lo que tiene que ver con penal, digo, en la vida me ha tocado ver cómo casos tristes se han resuelto por lana que les dan para resoluciones, porque meten la mano los abogados aquí en el tribunal a mí misma me tocó, vi un caso en el tribunal de la Ciudad de México, como a muchos les ha tocado. No podemos ser así, necesitamos cambiar, y para que cambien, yo sí le apuesto a los jóvenes, son los que vienen atrás. Hubo una encuesta, mira Miguel, en India, de jóvenes entre 30 y 35 años, me parece, hace 2 años, en la cual le preguntaban en India hay un grupo de esa zona, que si alguien, por ejemplo, les ofrecían $3,000 más, no eran dólares, eran pesos, porque estaba trasladada a pesos mexicanos ya cuando la traduje. ¿Se cambiarán de puesto? Sí, por $3,000, sí, porque son $3,000 más. Entonces tú dices, bueno, no tienen ni vocación, ni pertenencia, ni lealtad. Oiga, pero si a usted le ofrecen un empleo que no le toca y le toca y tiene usted que pisotear al de al lado, ¿lo haría? Sí, sí lo haría. O sea, entonces yo digo, estos son los jóvenes que van a estar en los puestos políticos en 10 años, en 15. O sea, eso es lo que tenemos que pensar. Actuar con ética, con responsabilidad y empezar a actuar conforme a derecho nos va a ayudar a sentar un precedente, una estructura fuerte. En la parte que hago académica, doy cursos precisamente de investigación, de informe, de auditoría forense, y resalto mucho eso. Una investigación ética no vas a sesgarla, no vas a beneficiar a alguien. Como esta frase de 3 peritos, 3 verdades, pues no, o sea, tienes que actuar de una manera correcta y eso no está de la mano con el dinero. El dinero es otra historia. Pero si actúas bien, te aseguro que te va a ir bien en la vida, sin duda alguna. Claro. Oye, nos da tiempo de 2 preguntas más, solamente una pequeña particularización en esto que mencionaste de anímense a denunciar. Sí. ¿Dónde? Danos una página web, danos un correo, algo. ¿Cómo denunciar anónimamente, por ejemplo? Pues mira, el tema real es que hay muchas claves 800 para denunciar. Hay una que crearon ahorita en la Secretaría de la Función Pública, que es una liga, no la tengo ahorita en la mano, pero denuncia ciudadana. Ajá, okay. Yo pienso que deben denunciar con elementos que tengan, no van a inventar los que no son, pero con datos, pero con una narrativa de lo que sucede. Alguien que seguramente nos está escuchando aquí contigo ahorita, por ejemplo, me dijo, oiga, le quiero mandar, porque tengo un correo también de ACFE,
que lo pueden ver. Si ustedes entran al sitio www.acfe, A de alfa, C de coco, F de foco, E de eco, -mexico.com.mx, que es ACFE México, o ven mi nombre, va a aparecer en redes en esta asociación of Fraud Prevention que doy los cursos y capacitación. Pueden ahí ver mi correo y me pueden mandar, yo lo que hago es, como cualquier ciudadano, tratar de canalizarlo al que es, pero den información, porque si nada más mandan, oiga, le mando esto que está porque hicieron un desfalco, un peculado, pero no cuentan qué pasó de lo que ustedes saben, no ayudan mucho. Entonces yo pienso que tienen que decir qué pasó, cómo pasó, quiénes creen que estén involucrados, hasta donde sepan, ¿no? Y denunciar. Yo también en clases les he dicho, ¿alguien denunciaría ante la fiscalía? Y ni yo me levanto mi mano, ni yo, ¿eh? Y les digo, ¿por qué creen que no? Pues porque no hemos perdido la confianza y necesitamos recuperarla. El día que recuperemos la confianza en las instituciones es porque las instituciones han trabajado y han dado resultados. Pero eso no quiere decir que no hagamos la parte que nos toca ciudadana. Entonces yo eso haría, Miguel, querido, tanto en la función pública, en el área que corresponda, con personas que crean ustedes que sí. Digo, tú mismo puedes ser un conducto para enviarlo y ver qué sucede. Fíjate, ahorita me hiciste recordar, uno de los que revisamos en Quintana Roo, después de que entré a revisarlo en 2015 y 16, fue 15 y 16, vi que habían hecho una denuncia en la función pública 6 meses antes, no más, o 7. Cuando pedí a la subsecretaria entonces que me dijera qué pasó y por qué la guardó, dijo, es que como no eran recursos que podíamos, y la guardaron, revisar. Tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede alguien de ese nivel decir, es que no eran? Y todavía molestos, ¿no? Quejándose con mi jefe. Oiga, nos está preguntando. Si tú tienes conocimiento, tienes que hacerla llegar a quien es. Ese es tu trabajo, para eso te pagan. No para que la guardes en un cajón, porque entonces, pues viene lo cómodo. Entonces, necesitamos movernos y mover que esto deje de pasar y generar confianza. Esos son los temas. Y en las organizaciones privadas que nos escuchan, abran su línea ética de denuncia. Línea ética, hay muchas empresas éticas, yo también tengo algunas con las que hemos colaborado y si les interesa, pero ahí esas sí han sabido resolver, eso sí tienen las organizaciones, fíjate, parte del programa de integridad que platican. Sí. Oye, y la última pregunta justamente que te quería hacer es si las personas que te están escuchando y que quieren entrar en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Te podemos encontrar en redes sociales? Ya nos diste la página, la repito, www.acfe-medio-mexico.com.mx, ¿es correcto? Sí, y en redes sociales ponen ahí también cursos. Algo también que se me estaba pasando que es bien importante. Mira, la capacitación, cuando hablamos de capacidades investigativas, significa, porque nosotros, yo represento una organización internacional que es ACFE Internacional, que otorga una certificación como Certified Fraud Examiner. Los que estén interesados en tener los mejores perfiles tienen que hacer obtener una certificación internacional porque te da un rango por encima de los demás por el estudio. Los que nos ha tocado certificarnos, yo por ejemplo soy entrevistadora forense certificada, examinado de fraude certificada, en auditoría gubernamental, en riesgos, es una friega estar estudiando, pero es muy poquito el tiempo de estudio, es una friega en los que me oyen, pero es mucho el gusto y el honor. En México habemos 155, imagínate 155 certificados, también pueden buscarlo como CFE, no la Comisión de Electricidad, Certified Fraud Examiner, y mi nombre, y también nosotros damos ese tipo de, pues brindamos ese tipo de certificaciones para los que les interesen. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los que forman parte de la GAO, que es el Organismo Internacional de Revisión y Fiscalización, son certificados en este ámbito. O sea, se está volviendo en el FBI, en organizaciones vinculadas a la justicia. Pues necesitamos estudiar. Entonces ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues siempre va a ser un gusto poder colaborar y apoyarles en todo sentido. Y ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu participación, por tu compromiso, por tus reflexiones. Gracias, Muna Buchaín. Qué honor, qué privilegio tenerte aquí. Al contrario. Y un saludo para todas las personas que han seguido este diálogo jurídico, uno más del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Buenas noches.